Hola, hola, estamos una vez más en uno de nuestros espacios favoritos. Hoy estamos un poquito nerviosos, pero felices, porque uno, estamos reunidos para hablar, para decir lo que pensamos, lo que hemos leído, y dos, porque ha llegado el momento de discutir de un tema que nos han pedido mucho por las redes sociales. Gracias por darnos su opinión, por decirnos lo que quieren que hablemos. Nos ponen a sufrir un poquito porque son temas complejos, pero aquí estamos pidiéndole a Dios que nos dé mucha sabiduría para compartir lo que sabemos. Hola, hola. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, ahí voy. Ok, vamos a estar hablando de las joyas y los tatuajes, ¿sí? Dios Específicamente vamos a profundizar un poquito más sobre las joyas. Es un tema que a algunas personas les inquieta, otras son más tranquilas, ¿sí? Pero a la final genera duda. A la final genera como qué es pecado, Dios nos acepta, qué imagen estamos dando. Y me parece importante dejar claro que aquí vamos a dar una opinión según lo que nosotros hemos estudiado. No es la última palabra. La última palabra, pero bueno, en eso consiste este espacio, en que conversemos, en que digamos lo que pensamos. Y aclarar que aún nosotros aquí todavía tenemos... Estamos aquí Se sufriendo. vale dudar. Estamos Está a flor de piel hoy. En este Sí, episodio. definitivamente. Yo le decía a las chicas que creo que este es el episodio más difícil que nos ha tocado grabar en estos años. Porque en algunos temas uno encuentra bastantes claridades relativamente fácil si hace una investigación, pero aquí entre uno más indaga, más dudas tienes. Y es todo un reto y una responsabilidad hablar de este tema. Sí, y yo creo que por esa cantidad como de información que hay de que sí y de que no, por lo menos mi experiencia al estudiar y a buscar referencias de algunos pastores, me llama la atención, es como la parte también como radical, como que yo necesito demostrar que no, y yo le decía anoche a Dani, me siento bloqueada con este tema, porque siento que no tengo como una fuente que sea objetiva, que me diga las dos cosas, sino que más bien el deseo de decir, no, es malo, no lo hagas, no lo puedes hacer, es pecado, pero ya va, dime por qué, o dime, explícame, o dime lo bonito, pero no me lo digas regañado. Eso Sí. me bloqueó bastante en este estudio y bueno, se los cuento. Y Nani estaba anoche a las 11:30 de la noche, era como que, amor, estoy bloqueada. Y yo, tengo sueño, quiero dormir. Sí, Es sí, un bueno. tema que literal no nos dejaba dormir. Sí. Pero ya contentos de que Chévere, sí. ya vamos a entrar. Así es. Yo no estaba hablando de... Dije chévere, sí. Bueno, ¿qué les Ok. parece si empezamos con lo que pudimos leer? O sea, y lo que pudimos aprender. No sé si respondemos primero es pecado y nos vamos directo con una de las preguntas que quizás más se hacen en nuestro contexto. Usar joyas y y tener tatuajes, ¿es un pecado? Es una pregunta difícil. Yo no sé si sea capaz de responderla. Puedo dar como lo que sería mi opinión. Ujú. Y también comentarles que en la cuenta de Instagram hicimos esa pregunta y llama la atención que la mayoría, por lo menos el 80% de las personas que respondieron a la encuesta, que fueron como unas 60, dijeron que no era pecado, ¿sí? Okay. A mí me sorprendió, yo esperaba otro resultado, yo esperaba como que la mayoría, o al menos más de la mitad por poco, dijera que sí era pecado, pero ocurre que no. Y bueno, en las lecturas que hice, digamos que muchos de los autores no lo categorizan como un pecado, ¿sí? No lo meten dentro de lo que podría ser un pecado. Sin embargo, hay otros que sí, y eso es el reto, ¿no? Y ambos tienen excelentes argumentos. Y yo sinceramente creo que aquí lo importante no es saber si es pecado o no es pecado. Yo no creo que ese sea como lo más importante en este tema, porque este episodio, más que decir esto o esto, creo que lo que va a permitir es abrir una conversación, que es una conversación que no se va a terminar hoy, ni se va a terminar mañana, ni se va a terminar dentro de 10 años, porque esto es un tema que tiene muchísimo tiempo conversándose en la iglesia.
Entonces no creo que en este espacio podamos decir si es pecado o no. Yo pienso que no, pero estoy abierto a Ujú, otras posibilidades, ujú. ¿cierto? Sí, es que hablar de pecado también nos abre como otra arista de la conversación, porque de entrada también tenemos que poder dilucidar un poco nuestro concepto de pecado, ¿no? Que a veces lo tenemos como simplemente cerrado a una única definición que es transgresión de la ley o conductas pecaminosas. Sin embargo, uno revisando textos bíblicos, algunos autores también de la iglesia se da cuenta que el pecado va mucho más allá, o sea, trasciende mucho más allá que solamente conductas. Entonces, eso sería también como Claro, Muy amplio. entrar a otro tema de primero entender bíblicamente qué es el pecado. Eso tan grande que no se puede reducir tampoco solo a una sí, conducta que llevó a que se generara un plan de redención y a la muerte del Hijo de Dios sí, por amar a nosotros. O sea, es algo de pronto un poquito más de estudio de entrada, saber qué es pecado, ¿no? sí, Yo también creo que no podría aquí decir sí o no, siento que no tengo las herramientas en este momento, pero sí creo que es interesante poder haber visto o leído diferentes posturas total, alrededor del tema sí, y creo que ahí es donde uno debería poder construir como su concepto, ¿no? sí, Algo que a mí me gustó de una de las personas que consultamos para este tema es cómo empieza su postura el pastor Ángel Manuel Rodríguez. Y me voy a atrever a leer un poquito, parafrasear un poquito lo que él dice, y es que la aceptación de las normas sobre el uso de las joyas no hace ninguna contribución particular a nuestra salvación y no total, debería ocupar el centro de nuestras vidas. O sea, yo de entrada con este episodio sí creo como que, no sé si sentirme como, qué chévere este tema, o también como, wow, cómo nos concentramos en sí, esto, total, como con tanta necesidad de saber una respuesta alrededor de esta norma que de que nos estamos perdiendo, de que nos estamos olvidando sí, respecto al mensaje central de salvación, ¿no? Y él dice que el cristianismo se centra en la persona y la obra de Cristo en favor de de la humanidad y nada más debería ocupar esa posición. La muerte de Cristo es el único camino de acceso a Dios y solo a través de él somos aceptados por nuestro Dios. Entonces, si bien se genera la discusión y él ahí empieza como a dar su postura, sí, me parece interesante que empiece diciendo como, ok, vamos a tratar de estudiar este tema, pero por favor no dejemos que esto sea el sí, centro de no sea el tema central de nuestra salvación, sino que siga siendo Cristo. total. Me parece bien importante no perder como esa perspectiva de que esto es un tema accesorio, secundario, no de salvación. Y la razón por la que lo traemos a este espacio, más allá de darle como importancia en ese contexto, es un poco traer un poquito de luz y generar una conversación acerca de un tema que aflige a muchas personas. Muchas personas de nuestra iglesia y de otras denominaciones sufren por este tema, porque lamentablemente en nuestra iglesia y en otras iglesias se le ha dado un lugar demasiado importante a la decisión que tomen algunos de usar o no usar joyas. Y quizás el énfasis principal que subyace a los mensajes que tiene por lo menos Pablo y Pedro en algunas citas que vamos a revisar en un rato, es justamente enfocarnos en lo interior, en el valor que tenemos como personas por el hecho de ser hijos de Dios, más allá de nuestra vestimenta y más allá de las joyas que podamos usar. Pero para muchas personas esto se ha convertido en un calvario, en una cosa que los ha herido. Y por esa razón lo traemos acá, porque creemos que es importante conversarlo sin tabúes, de forma transparente y expresar que así como muchos de ustedes tienen alguna duda, nosotros también las tenemos. Mm, Sí. total. Interesante, amor, lo que tú estás diciendo. Yo me acuerdo que cuando vino Néstor Bruno, que desayunamos con él hizo un comentario así cuando le dijimos, mira, estamos pensando en grabar el podcast sobre la joya. Él dijo, pero ¿por qué le van a dedicar todo un episodio a ese tema? Y para mí fue como, ¿verdad que sí? Cuando podríamos estar, ojo, es importante que lo nombremos,
que lo hablemos, pero que lo soltemos. O sea, Sí. es como que lo traemos, conversemos, analicen ustedes también y lean ustedes también, pero soltemos, como que no nos quedemos ahí, ¿sí? Mm. Creo que eso es importante con lo que tú estás contando, pero vayamos con algo que necesitamos hablar, y es qué dice la Biblia específicamente de las joyas. A mí me llamó la atención la historia de Ezequiel 16, que es como una metáfora, donde Dios utiliza para simbolizar lo que Dios hizo con Jerusalén, como poniendo a Jerusalén como una esposa, ¿no? Como una persona que le gustó. De paso me pareció, nunca le había prestado atención a ese libro, a ese capítulo, y me llamó la atención como el dolor que hay detrás de eso, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema. Bueno, entonces, como va a dejarles la piquiña para que lo lean. Pero entonces ahí es uno de los capítulos que habla de las joyas, ¿no? Es uno de varios. En Ezequiel 16:10, entonces viene hablando que vio a una niña que estaba como creciendo solita, y él quiso acompañar a ayudarla a crecer, y después vio cómo se volvió señorita, mujer, y que quiso, prácticamente como que se enamoró, la quiso mucho, y comenzó a ataviarla, ¿no? Dice, luego le puse un vestido de pura seda, finos bordados, le puse calzado en sus pies. Así de amoroso fui con Jerusalén, y no solo la alimenté bien, sino que la llené de grandes riquezas, como quien le regala a su novia brazaletes, collares, anillos, aretes y una lujosa corona. Era la ciudad más hermosa de todas, parecía una reina, ¿no? Entonces, ahí lo habla como que no es algo negativo, sino que te estoy dando algo que es preciado, ¿ok? Y sigue leyendo, y bueno, ya quizás la mayoría conoce la historia de que Jerusalén pues se quedó ahí, ¿no? Un tiempo, pero después comenzó a tener comportamientos como de rebeldía hacia Dios. Y estuvo pues muy triste, pero Ezequiel 16 al 19, dice que, explicando cómo se había revelado, oye, todas las riquezas que yo te di, las transformaste en ídolos, ¿sí? En ídolos, y como que con eso construiste esos ídolos. Y quizás ahí es donde sale la idea de que es malo. Pero yo al ver en este capítulo, que al principio era algo bueno y después es algo malo, el problema no es el objeto, que era algo de lo que yo le decía a Dani ayer, es el uso que le podemos dar a un objeto que Dios nos da. Yo pensaba, por lo menos, que yo haya orado mucho por un trabajo que yo deseaba y que yo lo tenía como, por favor, Dios, dámelo, y Dios me lo da en bendición, pero yo puedo transformar ese trabajo en algo negativo si yo no lo sé usar. Pero el problema no es el trabajo, el problema es la joya, el problema no es el trabajo, el problema es el uso que yo le doy. Y así lo podemos nosotros en muchas cosas colocar como ese ejemplo. Esa es como la interpretación que yo tengo de ese capítulo, que me llamó mucho la atención, porque al principio es como, te doy algo que es súper bonito, como con emoción, y después es como, ¿cómo lo transformaste en algo maluco? Pero ahí no dice que eso es maluco, es que lo transformó en un ídolo, ¿ok? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a mí me genera inquietud por varios. También había leído ese texto, pero entonces ahí uno dice, bueno, el peligro no, sino el tema de a veces centrar un principio a partir de un texto, ¿cierto? Sí, Porque eso es metafórico. sí. Entonces también tendríamos que darle una interpretación quizás aplicable a la actualidad, la historia cuando Abraham se va al infierno, y esa historia en la que Abraham va al infierno, y que de ahí sale en otras denominaciones la idea de que el infierno sí existe, tal, pero que al ver la interpretación es una parábola o es una metáfora también. O entonces, ¿qué hay de las mujeres del Apocalipsis? Donde está la mujer que representa al pueblo de Dios, y la mujer que representa a Babilonia, que también Sí. son simbolismos, pero entonces ahí se contradeciría, porque la mujer que representa al pueblo de Dios está
con vestidos blancos, con un vestido blanco, solo una corona, y Babilonia es una mujer ataviada con joyas. Entonces ahí es donde dice, Ujú. ¿en qué punto a una cosa sí la interpreto de cierta forma y otra la aplico de otra forma? Que siento que ahí es donde ha estado un poquito el La peligro confusión. o la confusión con las interpretaciones. Y aparte, revisando al libro de Ángel Manuel Rodríguez, él habla de unos usos que tenía o habían en la época de las joyas. Y una de esas era el reconocimiento de autoridad, que estaba de alguna manera no dado por Dios, pero sí tolerado bíblicamente, y era precisamente ese simbolismo a partir de ciertas joyas a una autoridad o a una posición social como rey, como reina, como príncipes, como princesas. Entonces quizás también esa implicación y era una costumbre muy habitual que la novia Mm, estuviera ataviada para su marido, sí, pero quizás no necesariamente fue un mandato divino, sino Ujú. era un tema quizás de la forma como las joyas habían tomado un lugar en ese momento. Decía, por ejemplo, como adorno, que por ejemplo en Cantares, el salmista, ¿quién es el que escribe Cantares? Salomón. Salomón. Salomón habla de la mujer haciendo referencia a adornos. ujú, Por ejemplo, el vestido del sumo sacerdote, que es el único momento en el que se habla como de una ornamentación, por decirlo así, dispuesta por Dios, pero tiene sus implicaciones o es importante algunos detalles de que están sobre su vestimenta y tal, sí, pero pues es un uso. Pero era muy común digamos, usarlo como monedas, sí, evidencia de riqueza, evidencia de posición social, de poder y autoridad. Tenían también funciones religiosas, funciones mágicas, ofrendas. Entonces, cuando uno dice, bueno, la joya en la Biblia no es la joya quizás como la entendemos hoy, sí, que Ok. es meramente para embellecer sí. o como un accesorio, sino que tocaría ver un poquito el contexto en el que se está refiriendo en la Biblia la joya, porque puede estar siendo para un uso completamente diferente. Entonces ahí es donde a veces se puede complejizar un poquito. Total, es que eso es lo que lo hace difícil, porque digamos que ahora nadie ahorra en joyas, nadie usa joyas como una moneda de cambio, poco se usan las joyas como un símbolo de autoridad civil, por ejemplo, con algunas excepciones, pero lo que sí me llamó la atención es que cuando tú revisas en la Biblia, lo que es clarísimo es que el pueblo de Israel usaba joyas. Ujú. El problema no es que las usaba, el problema es que no está claro si era es una mención descriptiva o es una prescripción divina. Ujú, Entonces, hay un montón de citas, yo encontré al menos 24 referencias bíblicas que hablan acerca de las joyas, y lo difícil de esto es que muchas de esas citas no dicen que debes usar joyas, sino que dicen que se usaban joyas. Como descriptivo, entonces. Entonces, es una descripción de una realidad. Otras hacen mención favorable a las joyas, o sea, relacionan a la joya con una situación positiva. Por ejemplo, aquí uno puede mirar, dice Proverbios 1.9, la sabiduría y la instrucción son comparadas con una diadema y un collar, se utilizaban las joyas como un símbolo de honor y valor. Las joyas se usaban también como símbolos de bendición de Dios, de riqueza, de prosperidad, etcétera. Incluso me llamó la atención que en algún lado leí que parte de lo que se le entregó al niño Jesús por parte de los Reyes Magos eran joyas, pero eran joyas no para el uso, sino Mm. eran sí, un joyas símbolo de como riqueza, o sea, fue dinero que en ese momento exactamente. necesitaban María y José. Entonces, lo interesante es que la Biblia, cuando tú la revisas, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene más de por lo menos dos docenas de referencias de las joyas, pero algunas de esas referencias son descriptivas. Otras dicen que las joyas se asocian a valores positivos o cosas positivas, Ujú. y hay otras que dicen que no. Hay algunas citas que hablan de que las joyas se asocian por ejemplo, ritos religiosos ajenos a idolatría y ajenos a Dios. Pero es lo que voy. Utilizaste el objeto para algo malo. Sí, y una de las cosas que me llamó la atención también es que, no sé si alcanzaron a leer, pero las joyas
fueron las que usó el pueblo de Israel cuando hicieron el becerro de oro. Sí. Y también las joyas las usó el pueblo de Israel para construir el tabernáculo. Entonces uno dice, qué interesante, como un mismo objeto, claro, no, quizás no es la joya como la entendemos hoy, como dices tú, quizás no era una joya ornamental, era una moneda, era algo de oro, vamos a construir algo, vamos a derretirlo, ¿sí? Pero me llamó la atención eso, y creo que ese tipo de cosas es lo que hace bien difícil como tomarle el pulso a este tema y decir, Dios quiere o Dios no quiere, ¿ok? A veces uno, o bueno, en lo personal, puede tener la idea como que el Antiguo Testamento es como más radical en ciertos aspectos. Entonces uno tiende de pronto como vamos a ver qué dice el nuevo. Pero yo reflexionaba y decía, bueno, eso puede ser un poquito peligroso también porque nosotros decimos que la Biblia en su totalidad es inspirada, exacto, sí. y es el mismo, no se contradice, y es el mismo Dios. Entonces yo digo, bueno, aunque sea duro de pronto a veces de leer ciertas cosas, ¿qué me quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué de pronto me quiere decir esto? Sí. Entonces, digamos, a mí me llamaba la atención que uno, lo que hablábamos del sumo sacerdote fue un uso que se prescribe al sumo sacerdote, pero en ningún momento se menciona que se le asigne ese uso también al resto del pueblo de Israel, sino que al contrario, se aceptaba como en el sumo sacerdote, pero en ningún momento se le dio como esa indicación al pueblo de Israel, y veía como en el tema histórico que lo que sucedía es que era costumbre para otros pueblos con otros dioses que sí el uso de joyas, de ciertas joyas, tenían como esa funcionalidad religiosa en la que determinaba su temor o su observancia, por decirlo así, a un dios. Entonces, como esa indicación en algún momento como de cuando iban a adorar a Dios, cuando iban al Sinaí o en un momento en el que hubo un encuentro con Jehová y Moisés les pide que se despojen de sus atavíos, hay la creencia que de pronto era porque tenían cierta implicación y de idolatría porque venían de Egipto, ¿no? Entonces quizás tenía alguna simbología y tal. Entonces como que esto no es compatible con la adoración a Yahvé en este momento. Entonces hay como en varios textos un poco como sí de rechazo como a ese peligro de no caer en esta idolatría o en no manifestar nuestra adoración o nuestra reverencia a Dios como lo hacían en ese momento quizás otros pueblos. Entonces por eso se pedía como despójense cuando estén delante de Yahvé, despójense cuando estén delante de Yahvé. Y me llamaba la atención que con un texto como arqueológico se sugiere que el pueblo de Israel no tenía un uso habitual de joyas. En tiempo de Oseas y de Isaías, las joyas con propósito ornamental y religioso era común, pero aparentemente no era un uso habitual de joyas porque como que al encontrar cosas ya muchos años después del pueblo de Israel, no fue que se encontrara mucho como en otros pueblos, cosas de joyas y tal, y al contrario eran como de menos valor, como que no eran las más costosas como quizás se encontró en otros pueblos. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué nos querrá decir esto? ¿Por qué es importante quizás ver todo ese, porque donde más se habla es en el Antiguo Testamento? Entonces después remontaba a la historia de Oseas, cuando este libro nos muestra como ese paralelo entre la historia de Oseas y su esposa adúltera y Jehová con su pueblo adúltero. Entonces, como esa representación de cuando el pueblo eligió otros dioses, y hay momentos en los que también como que el hecho de despojarse de esos atavíos era una manifestación como de arrepentimiento, como de vuelvo porque estaba o me había inclinado por otros dioses. Entonces, como que, bueno, en lo personal, lo que pude ver, como esa relación como constante en varios versículos, obviamente la joya tenía una funcionalidad religiosa en ese momento, pero como ver esa relación todo el tiempo, como de esa necesidad de atavíos, al mismo tiempo estaba asociada a momentos en los que el pueblo de Israel había elegido otros dioses. Entonces yo decía, quizás no es nuestra realidad hoy, o sea, no vamos a decir que porque estoy usando X o Y estoy eligiendo, pero quizás
de pronto haya algo ahí que debamos analizar quizás, no sé, Sí, de algún peligro o de alguna, que esto tome un lugar que no, quizás no debería tener. Pero bueno, ¿por qué siempre aparece o habitualmente aparece esa relación? Vuelvo y repito, se nota que es una función muy religiosa el que tiene sí, la joya, pero siempre hay, o generalmente o en varios textos se ve como esa relación de que el pueblo de Israel las usaba o estaba ataviado cuando había elegido otros dioses, cuando le había dado la espalda a Dios. Y después hay un momento, creo que es Éxodo 34, pero no me acuerdo bien, cuando después de un encuentro con Dios en Horeb, hay un versículo que dice que desde ahí el pueblo de Israel se despojó. Da sí, la interpretación de que a partir de ahí dejaron de usarlas. sí, No se sabe cuánto tiempo, porque sabemos que el pueblo de Israel muchas veces volvió a Bata, sí, pero sí como que, y me puse a mirar esa palabrita desde, y efectivamente sí, no era como que aquí las dejaron como en otros momentos de la historia bíblica, que era como que en ese momento se las quitaban, pero después uno no sabía qué había pasado con eso. Pero en ese versículo en particular, esa palabrita desde sí da la connotación como que a partir de ahí, o sea, a partir de ahí dejaron. Entonces uno dice, ¿por qué en esos, o sea, qué tienen quizás esa relación con el quizás desviar nuestra mirada de Dios, ¿no? No sé. Entonces, como que me llamaba la atención quizás quitarme un poquito prejuicios o cosas que a veces no son fáciles de asimilar y decir, así como Dios me puede hablar con otro libro, ¿qué me querrá estar queriendo decir quizás sí, con esto? No tengo una respuesta todavía, no sé qué, sí, pero ya lo que decía Nani ahorita, o sea, ya cada uno también hacer como ese ejercicio de revisar qué puede estar queriendo decir también con estos textos, porque a veces eso tampoco es fácil a veces de sacar por eso una conclusión, sí, sí. no, o tan Y certera. por eso hay tantos autores muy respetados y muy estudiosos que no se ponen de acuerdo con este tema, ¿sí? Y si no se ponen ellos de acuerdo, que tienen doctorados en eso, nosotros aquí tampoco no pretendemos llegar a una conclusión ni ponernos de acuerdo. Simplemente estamos tratando de expresar lo que son nuestras impresiones de las lecturas que hemos hecho. Em, yo también tengo la sensación de que hay varias referencias en la Biblia en las que se asocia al uso de ciertas joyas, porque ni siquiera era de todo tipo de joyas. Había ciertas prendas en Ujú, específico, por lo menos los zarcillos, que tenían una connotación muy religiosa de idolatría. De hecho, hay citas en donde no se habla de despréndanse de las joyas, sino dice despréndanse de los los zarcillos. zarcillos. Eso me llamó la atención. Es complejo saber, digamos, cuál fue el origen del uso de las joyas en el pueblo de Israel, porque si uno hace una revisión, digamos, antropológica, está claro que los seres humanos usaron joyas prácticamente desde el inicio. Sin embargo, a mí también me llama la atención, o haciendo este estudio me llamó la atención, remontarnos también precisamente a los inicios, ¿no? Em, entonces veíamos en Génesis, por ejemplo, en la creación de Adán y Eva, que las joyas no revelan como tal ningún rol o ningún papel y no se hace referencia a ellas cuando Dios proveyó de ropas a Adán y Eva después de la caída. Y de hecho, antes de la caída, ellos no necesitaron ningún tipo de ornamentación o de joya, de representación con metales preciosos para que Dios les diera como el dominio sobre la tierra Sí, absolutamente, sino que eso fue algo que ya aparece en el relato bíblico después, que en este momento realmente no sé la razón o de dónde fue el origen. sí, Pero llama la atención que ellos obtuvieron ese rol o ese papel en la creación fue por lo que eran, porque eran creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios y representaban el carácter o la imagen de Dios. Entonces, también me llamaba la atención que igual esto no quita que Jehová o Dios es el creador de estos metales preciosos, sin embargo no contribuían como un embellecimiento de su creación humana, sino
se hace alusión a ellas en otros escenarios, por ejemplo, en la Nueva Jerusalén, con las calles de oro, tenemos también las coronas con las piedras preciosas. Sí. Entonces, pues no sé, a mí me llamó la atención poder dejar esto ahí sobre la mesa. Esto no nos dice del todo una postura, pero creo que podemos analizar todo, que ahorita vamos a ver otras Sí. posturas, y quizás ver esta parte de la historia o del relato que de pronto nos quiere decir, que nos cala, que de pronto quizás no estamos viendo, que sí vemos pero no sentimos que aplique. Bueno, ya cada uno también que pueda tener la libertad de Claro, hacer ese que hagan su propio estudio. estudio y ese análisis, que esto realmente es algo que, pues, yo soy adventista de cuna y uno le dijeron simplemente como no por 2 versículos. Pero uno crece, desarrolla un par de preguntas en su cabeza y Sí. es interesante poder sentarse y decir, bueno, esto realmente de dónde viene, pero tratando de hacer el ejercicio, por lo menos fue lo que de alguna manera intentamos, como de ir a las escrituras sin ningún tipo de prejuicio Sí. o de idea preconcebida, que creo que a veces es lo Que es un difícil. reto. Tratando, exacto. Y diciendo, pues por lo menos como que sea lo que realmente Dios quiere que aprendamos, ¿no? Sí. Que entendamos. Yo por lo menos hablo por mí. Ahorita no puedo decir como, ya, súper claro. No, todavía hay cosas que no me resuenan, hay Claro. cosas que digo, bueno, pero es que esto ahorita no es tan así y tal. Pero bueno, creo que de eso se trata también, hacer Sí. como ese ¿Sabes qué? proceso y ese estudio. Yo veo este tema de las joyas como el tema de los instrumentos en muchos años atrás. O no sé qué tan lejos, ¿no? Por lo Ujú. menos La en mi música. contexto de la música, de los instrumentos. Yo veo que es como que ya no es la batería lo que se habla, ya no es la guitarra eléctrica lo que se habla, sino que ahora pasamos a las joyas. Y lo que tú acabas de decir de la creación, obviamente a mí que yo uso fue como, ay. Pero mira, Pero déjame terminar la idea. bueno. Pero entonces yo decía, ok, mira, tiene sentido y obviamente, o sea, sí, si Dios nos hizo súper lindos como somos, no necesitamos agregarnos más. Pero también dentro de, y yo se lo había comentado a Dani anoche, el darle importancia también a este tema es como, estamos volviendo, ya dejamos los instrumentos atrás. Digamos que tampoco en la creación estuvo la pandereta que después sale en los otros libros más adelante, ¿no? Claro. Que El arpa. Tubal, Sí, hay un montón de Jabal, cosas que no Pues. aparecen. Exacto. Entonces yo decía, tiene sentido, pero también hubo cosas que después se crearon que en su momento fueron negativas para la iglesia, fueron muy criticadas, fueron igualito de como las joyas, decir, es pecado usar, porque yo me acuerdo, yo dije que muchos años atrás, pero no fue tanto, pero yo me acuerdo. Hace como 40. No me acuerdo, no sé cuánto, que ese era un tema súper, Sí. simplemente lo pasamos de moda. Okay. Simplemente lo pasamos de moda. Ahora, es cierto que Dios no nos necesita con todo eso. Ujú, Es cierto que para alabar a Dios tampoco necesitamos todos esos instrumentos. Es cierto, ujú. ¿sí? Pero tampoco es que le tenemos que poner una X. Ujú. Sí, es que ese era justamente mi punto. Yo decía, muy interesante el análisis que plantea Lu, pero también me preguntaba, ¿por qué rayos Dios nos pondría joyas al crearnos? Primero, creó a un hombre y una mujer. Para adornarse, ¿para quién? Pero Para entonces demostrar. estás diciendo No, que la joya sí es para no, es que sirve, adornar, mostrar es que algo. sirve para adornar, definitivamente. ok. O sea, eso no se está poniendo en juicio acá. Así como un reloj sirve para Sí. mostrar un carro, etcétera. Mm. Ese, digamos, no es el punto, sino porque Dios no te pondría una joya. Hay 2 personas en el planeta Tierra. Para demostrar autoridad. ¿Autoridad ante quién? Ante los animales. Pero fue bonito lo que Lu dijo también, Sí, como de no pero- necesito eso Pero me extra. refiero, ¿por qué digo esto? Porque creo que el debate no debe ser que es que Dios quiere que nos pongamos joyas o es que Dios creó las joyas para que nos las pongamos. No, Total. Sí. las joyas es una creación humana Sí. y las joyas son culturales. Así como 200.000 otras cosas culturales que nos hemos inventado los seres humanos. Ujú. Tú pusiste un ejemplo, la pandereta. Dios no nos creó y nos puso una pandereta a la mano. El ingenio humano, hagamos el arpa. En un momento el arpa fue mal vista, el piano Ujú, fue mal el visto, la piano. guitarra fue mal vista, Todo.
todo fue mal visto. Culturalmente hablando, era mal visto. Ujú. Y eventualmente, pues hubo más luz o hubo otro discernimiento o hubo cambios en la cultura que nos permitieron entender que quizás eso tan malo que era antes, Ujú. pues ya no es malo. Entonces creo que No porque haya cambiado, perdón, amor, no porque haya cambiado, eso era antes malo, pero ahora no es porque eso haya cambiado, no, es cambió porque nuestra el percepción y entendimiento que uno tiene nuestros de el algo significado. es algo, pues, cambia, ¿cierto? Entonces yo creo que el tema de las joyas va por ese lado más bien. No tanto por que el plan de Dios era que nosotros usáramos joyas. Pero O que no estamos sí, queriendo nosotros de cierta medida cada vez tratar de representar un poco el plan de Dios en nosotros. sí, total, Ese sería nuestro objetivo. total. Pero, a ver, de nuevo, No sé. vamos al punto. Igual esto es estoy hablando desde la postura del que dice Sí. no. Después podemos analizar que también la otra total. postura es bien interesante. Pero por eso, por esa posición, lo problemático es que nos dice como que nuestro ideal es ser como Dios nos creó en ese momento. O sea, todo lo que se creó de allá para acá, si no lo hizo Dios, entonces no está bien. Claro, Ahí podría irse uno allá. Y allá hay entonces un problema, porque hay muchas cosas que se han podido crear con el ingenio humano y con la dirección de Dios y la sabiduría, el talento, etcétera, que no se lo dieron a Adán y a Eva. Ujú. O sea, a Adán y a Eva no le dieron un carro y un apartamento y Sí. no había ingeniería, no había ciencia, no había. Entonces creo que ese es el problema quizás de los autores que plantean ese enfoque, porque yo digo, no necesariamente tenemos que creer que el plan de Dios es ponernos joyas o no ponernos joyas. No, hay un avance de la cultura y los seres humanos nos vamos adaptando. Yo recuerdo yo que soy muy joven, recuerdo que en los 90, recuerdo que en los Ujú. 90 usábamos unos pantalones, y Lu sabe también, y Chris, unos pantalones bota ancha, Ajá. y eso era algo que el que no lo tenía, No entonces estaba era el la raro, moda. era el Ujú. raro. Ay, yo no viví eso. Bueno. Tan raro. ¿Ve? Pero resulta que ahora tú te pones uno de esos pantalones y te ven raro porque ahora lo que se usa es un pantalón skinny jean, por Ajá. poner un ejemplo, y nadie cuestiona al que se pone un pantalón skinny jean. Ujú. O sea, y Dios no nos creó ni con skinny jean ni Ujú. con pantalón de bota. Entonces, eso es lo que yo digo, hay temas que son culturales, Ujú. que nosotros a veces los elevamos a asuntos morales. Pasa con lo de los instrumentos y puede estar ocurriendo con lo de las joyas. Yo no tengo la certeza de que sea así, pero a veces tengo la sensación de que lo que hacemos es que elevamos ese asunto a que sea Ujú. como que quien usa joyas está lejos de Dios Ujú. Sí. y quien no usa joyas, entonces está cerca de Dios. Sí. ¿Y cuál es el problema de eso? Que ese enfoque justamente va en contra de la intención de lo que la Biblia trata de decir. En eso estoy 100% de Porque acuerdo. cuando nosotros vemos justamente lo que dice 1 Timoteo 2:9, que habla de que debemos ser modestos, Ujú. debemos tener buen juicio, que debemos debe prevalecer nuestro interior, nuestro valor interno, que eso además tiene una base poderosísima, porque la base de eso es que, ¿cómo no vamos a tener valor si somos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo Ujú. no vamos a tener valor si somos hijos de Dios? ¿Cómo no vamos a tener valor si el Hijo de Dios murió por nosotros? Ujú. O sea, eso nos da un valor a nosotros gigante. No necesitamos demostrar nuestro valor con otras cosas, Ujú. con propiedades, con joyas, con títulos, con cargos en la iglesia. Ujú. No lo necesitamos, ¿sí? Pero cuando nosotros entonces cogemos y decimos, es que el hermano se pone anillo, y automáticamente Claro, lo claro. descalificamos o lo juzgamos, entonces estamos torciendo lo que quiere decirnos ese texto, que Ujú. debemos justamente darle importancia a lo que está dentro. Ahora la pregunta es, ¿quién de nosotros tiene la capacidad de ver el corazón de los demás? Ujú. Nadie. Sí, que de hecho, con eso, leyendo la postura del no, ahí yo ya decía como, Tampoco. Complicado. o sea, decir como que hay una relación, o sea, ojo, yo no lo veo. Puede que otra persona sí, y Otro hermano chévere dice, uno se poder. quema porque se pone anillo. No, y yo no veo la relación entre el uso y el nivel o el tipo de experiencia espiritual. Ahí la explicación, por ejemplo, puntual que dan, me parece que se queda, que no tiene, o sea, precisamente ¿Como una porque base? siento que no veo por dónde, entonces Sí. como que uno la ve
como metida a la fuerza Pegada un con poco. chicle. Entonces, ahí sí, yo también pienso que es también peligroso y estaríamos también yéndonos a desobedecer otros principios que fueron dados por Dios también hacia el tema de no señalar, no juzgar, bueno, etcétera, y otros más. Entonces, creo que ahí ese punto es importante porque hay que tener cuidado con no, que ellos hablaban un poquito del legalismo también, con no, por creer que estoy siendo obediente con una norma, entonces hay el peligro de que se crezca ese orgullo espiritual y esa idea de superioridad porque yo sí estoy cumpliendo con X o Y, entonces se pierde totalmente el principio central o cristocéntrico que también está escrito en la Biblia. Entonces hay que tener cuidado de no darle ese lugar a algo que, o sea, creer que porque estoy haciendo X o Y, tengo la capacidad de sentirme mejor o Más superior, cerca más cerca. Creo que es un terreno bien peligroso Sí. de andar. Entonces, bueno, para cerrar, si te parece y si les parece, las conclusiones de lo que dice el Antiguo Testamento según esta postura. Ok. Entonces, el Antiguo Testamento tiene una actitud restrictiva hacia el uso de las joyas según esta postura. Ok. El hecho de su uso en la vestidura del sumo sacerdote concluye a que no hay un rechazo absoluto de un uso como señal religiosa y que se tolera el uso como función social y de autoridad en reyes, reinas, Sí. etc. Pero que pese a la autorización para el sumo sacerdote, no existe señal de uso para los israelitas, en especial en un mundo en el que las joyas expresaban sus convicciones religiosas y dedicación a los dioses. Entonces, los israelitas se expresaban sus convicciones religiosas a través de su vida y no por adornos externos como otras culturas de la época. Se rechaza el uso mágico de las joyas. Sí. Aparece el tema del despojo de atavío en el monte Oreb, donde dice, a partir de aquí el pueblo de Israel dejó sus atavíos y las razones de rechazo según esta postura en el Antiguo Testamento es su asociación con la idolatría, orgullo y confianza en sí mismo y que el cambio de atavíos fue como un acto en el Antiguo Testamento de sumisión a Jehová. Eso sería como a grosso modo, según Sí. esta postura, que dice el Antiguo Testamento. La sensación que yo tuve de leer algunas de las citas del Antiguo Testamento, como expliqué hace un ratito, era que no hay una prescripción de uso, Ujú. ¿sí? No es como que Dios le dijo, pónganse anillos. Sí, No lo vas a no. encontrar en la Biblia. Hay una descripción de un uso, es decir, la Biblia es un libro histórico que refleja muchas prácticas que eran culturalmente aceptadas, que no significa necesariamente que Dios estaba de acuerdo o estaba en desacuerdo. En eso creo que estamos... Hay veces que la Biblia habla, no sé, de esclavitud. Porque De las esposas. de la poligamia. Eso. Si la Biblia habla de poligamia, no podemos creer que Dios esté de acuerdo con la poligamia. Ajá. Entonces, en esa lógica tenemos que ver también el asunto de las joyas. El Ajá. hecho de que la Biblia hable de forma descriptiva del uso de joyas no significa que es una recomendación de uso de joyas. Okay. Ahora, lo que sí para mí es una señal interesante es cuando el uso de la joya se asocia con algo positivo. Ujú. Y de eso también encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Ujú. Testamento, porque se asocia al uso de joyas con virtud, con honor, con riqueza, con bendición de Dios. Me llamó la atención, como dije también hace un ratito, que Dios haya aceptado que se hayan usado las joyas como una ofrenda para construir el tabernáculo. Yo digo, bueno, pero si el problema es la joya, ¿cómo Dios acepta algo que es un problema? Entonces, una de las preguntas que surgió a mi mente, o de las dudas, fue, ¿y si el problema no son las joyas? Si el Sino el problema es uso. el orgullo, Okay. si el problema es la corrupción, si el problema es la avaricia, si el problema es la superioridad, Ujú. ¿sí? Si el problema es la idolatría. Porque estamos hablando de la historia del pueblo de Israel, pero, a ver, puede ser que yo no use joyas hoy, pero yo tengo en mi casa determinado artículo que considero intocable y está Ujú. por encima del mensaje de salvación o de la palabra de Dios. Ujú. ¿Ok? Entonces, cultura es
Sí. En mi cultura, en mi contexto cultural, quizás yo no soy el idólatra porque uso joyas, porque hoy día las joyas, creo que en eso estamos de acuerdo, tampoco tienen una connotación de idolatría, al menos en nuestra sociedad occidental no la tienen. Sí, que yo creo que nosotros no lo vemos así, pero digamos, el otro día veía un video ni siquiera de alguien Sí, cristiano, ni con enfoque religioso, ni nada, cuestionando el tema del anillo de compromiso, sí, la presión que genera en el hombre a mayor estatus socioeconómico, la presión que genera el cómo tiene que ser el anillo, porque pues todo el mundo se claro, va a dar cuenta, entonces tiene que ser más grande el diamante, tiene sí. que ser, entonces hacían como una crítica a, bueno, cuál es el Propósito del sentido. propósito de generar todo eso Eh, por Y eso generar lo un vemos en estatus. carros, o sea, eso también Se se ve en ve todo, en... entonces, el que se gastó 500 millones en la boda, ajá, que además un estudio interesante que leí hace una semana, entre más se gasta dinero en la boda, menos dura el matrimonio. mira. Qué interesante Entonces eso. nosotros de pronto, o yo decía, yo no veo tanto, por eso a mí me cuesta ver hoy en mi contexto como esa asociación con la Idolatría. altivez, con la idolatría, tal, así visualmente como que me cuesta, pero si de pronto uno se va a otras culturas o a otros estratos económicos o tal, no sé cómo sería, no, Claro. Sí. quizás puede ser distinto. Bueno, ya vimos que en el Antiguo Testamento hay una serie de referencias al uso de las joyas que son descriptivas. En algunos casos se asocia a situaciones negativas o de idolatría. En algunos otros casos se asocia a bendición, riqueza, prosperidad, etcétera. Pero ¿qué decir del Nuevo Testamento? Ujú, Al menos en lo que yo pude revisar, hay al menos dos citas que son muy citadas, muy revisadas por los autores. Una queda en 1 de Timoteo 2:9 y otra queda en 1 de Pedro 3:3 y 4. Entonces, ¿les parece si revisamos ujú. esos versículos a ver ¿Qué encontramos? con qué nos encontramos, Dios ¿Cuál mío? primero? Entonces, 1 de Timoteo 2:9. ¿Tú lo tienes allí? Ujú. Sí, amor, lo leo. Sí. También deseo que las mujeres se vistan con sencillez, decencia y modestia, que no usen peinados exagerados, ni joyas de oro o adornos de perlas, ni ropa muy cara. Ok. 1 de Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Estos dos versículos han sido como la base sobre la cual la mayoría de los autores e inclusive nuestra iglesia adventista ha recomendado el no uso de joyas, ¿sí? Ujú. Porque digamos que han dicho, no, hay un mensaje que es claro. Y no hay nada que me preocupa más a mí o me asusta más cuando alguien te dice, la Biblia es clara. Porque a veces uno lee la Biblia y la Biblia no es tan clara. Creo que a veces uno subestima la complejidad de la lectura de la Biblia y creo que cuando uno se acerca a la Biblia con una mente abierta a aprender cosas nuevas y un espíritu humilde, se da cuenta de las grandísimas complejidades que tiene entender este texto, por un texto que tiene un montón de complejidades. Entonces, frente a estos dos textos hay dos grandes escuelas de interpretación bíblica. Hay una escuela de interpretación bíblica que defiende la aplicación de lo que llaman la estrategia o la interpretación texto-prueba, y lo que plantea más o menos es lo siguiente. Si la Biblia dice algo, se interpreta de manera textual y literal y se aplica de manera prácticamente atemporal a los tiempos actuales. Este tipo de escuela prescinde de la interpretación más profunda, prescinde de la interpretación contextual, histórica y, digamos, es muy objetivista. Es decir, eso es lo que se entiende, eso es lo que quiere decir. Ok. La otra escuela, que sería la escuela más de contexto, de interpretación contextual, cuando se enfrenta a un texto como estos, lo que hace es preguntarse, bueno, ¿cómo vivían las mujeres en el siglo I después de Cristo? ¿Cuáles eran las prácticas y costumbres? ¿Cuál era el contexto cultural de ese siglo en el uso por lo menos de las joyas y de la vestimenta? ¿A qué se asociaba el uso de joyas en ese tiempo?
etc. Y a partir de ese tipo de valoraciones establece si puede desprenderse un principio o no que puede ser aplicable hoy día a nuestras vidas o a nuestra vida cristiana. En el caso pues, que estuve revisando, muchos de nuestros teólogos y de nuestros pastores adventistas parten de una aplicación tipo texto prueba en el que entienden que acá hay una prohibición taxativa o clara o literal del uso de las joyas y se inclinan a pensar pues, que aquí tanto Pablo como Pedro enviaron un mensaje directo y aplicable a los estándares de modestia actuales. Otros autores, otros teólogos, como vimos el caso de André Reis, con un texto muy interesante que se llama Los Adventistas y las Joyas, propone una interpretación contextual de este tipo de textos, interesándose o adentrándose en lo que sería el contexto cultural, social, de las prácticas y costumbres de esa época, para entender pues que si hay un principio y si hay un principio, pues de qué manera debe ser aplicado. Por lo que digamos que una de las ventajas de este tipo de análisis puede ser su riqueza contextual, histórica, pero una de los riesgos es la subjetividad entonces del texto bíblico, o que algo que uno cree que es claro, de repente que no es tan claro como cree, porque hay unas implicaciones culturales que uno no estaba valorando antes de hacer el estudio bíblico. ¿Ok? Entonces vamos a comentar un poco acerca de estas dos formas que, en el caso, Lu, ¿qué pudiste aprender de estos dos enfoques de análisis de estos textos del Nuevo Testamento? Bueno, estaba revisando un poquito como el contexto, empezando por Pedro, como el contexto en el cual se genera esta epístola. Y según el comentario bíblico, como la temática principal había estado como en el marco de un peligro de persecución, se cree que fue en la época, en los tiempos de persecución de Nerón, y por eso en unos capítulos más adelante, Pedro habla como de que estimen esa prueba por la que están pasando, o Sí, esa persecución por la que están pasando como algo de honra, por decirlo así, ya que pues Jesús también había vivido algo parecido. Entonces, en este contexto de persecución, Pedro procura, según el comentario bíblico, fortalecer la fe o exhortar a que los cristianos de la iglesia tuvieran una conducta intachable, sí, de tal manera que testificaran lealmente a Cristo. Y en ese contexto incluye consejos específicos sí. para criados, para esposas, para maridos, etc. Ok. Cuando me llamó la atención que cuando habla de los peinados ostentosos, según también historiadores, era que en la época eran unos peinados que podían llevar horas Sí, realizárselos, que de hecho algunas veces eran sostenidos a mayor altura, representaban como mayor estatus social, sí. y muchas veces tenían que ponerse cosas dentro del cabello para que Unas cogiera mallas de oro altura, usaban. Sí, y tenían que ser ayudadas por criados y demás. Y decía que a veces ni se tocaban en las calles por temor a que se les cayeran los adornos del pelo. sí, Y también encontraron por textos de historiadores que las mujeres, y esa fue como la referencia que dio el historiador al que hacen referencia, parecían joyerías ambulantes, wow. de cuán cargadas estaban de todo tipo de joyas. Ok, Entonces también no solamente desde la iglesia cristiana y Pedro salía como esa recomendación de, bueno, ¿por qué estamos necesitando tanto todo esto? Sino sí, que habían otros movimientos grecorromanos moralistas sí. que enseñaban también como La modestia, la la prudencia, la modestia, virtud. etcétera. Entonces había como, o hay la sensación de que había una relación entre lo que estaba diciendo Pedro y lo que estaban diciendo también estas corrientes. Sí, Lo que diferencia la postura de Pedro es cuando hace alusión a cómo hacían las mujeres del Antiguo Testamento. sí, Es como lo único que puede decir, ok, no lo estaba haciendo referencia solo por un momento contextual de esa época, sino que vuelve a hacer alusión a las sí. mujeres, a diferencia de Pablo. Bueno, y ya hablando un poco de entonces el otro texto De al que Pablo. se hace mucha alusión Sí, de Pablo, 1 Timoteo 2, 9 al 10, revisando un poquito también con el comentario bíblico cuál era el contexto, la verdad, no hay mucho como que fuera algo tan específico como en el caso de Pedro, pero sí
habla como de que Pablo posiblemente estaba en la cárcel por segunda vez y desde ahí como que envía ese mensaje de primera de Timoteo 2:9 al 10 que leímos hace un momento, donde habla como de el decoro, el pudor, la modestia, y llama la atención como poder uno decir, bueno, ¿y qué es ropa Decoro. decorosa? ¿Qué es pudor? ¿Qué es modestia? Entonces algunos de los autores señalaban que, bueno, cuando se habla de ropa decorosa, yendo como al idioma original, esta palabra o este conjunto de palabras, ropa decorosa, tiene como una connotación en el que la palabra es gobernada, por decirlo así, por el verbo adornar y que habla específicamente como de un porte o una conducta que se refleja a partir de una apariencia exterior en conjunto. Pero entonces después en el tiempo o en el contexto en el que se escribió, cuando se hablaba de decoro, se hablaba como de esa conducta respetable y honorable, Sí. pero me llamó la atención que también hablaba como de autodisciplina, como de esa conciencia de. En cuanto al pudor, dice o señala que hace referencia a una conducta o a un concepto como de respeto, pero también habla de respeto y secreto temor, como secreto temor que uno siente hacia uno mismo. Ok, Discreción que ayuda a evitar los excesos. ok. Entonces, me da la Es sensación de que moderación. cuando se habla de pudor, no es tanto como de cómo me ven los demás, sino cómo me percibo a mí estoy? mismo Ya. y qué tipo como de autoconocimiento tengo o de respeto hacia mí mismo que me ayuda a evitar ciertos excesos. Eso me pareció interesante. Y respecto a la modestia, hablaba que viene de un verbo que sugiere o representa el tener una mente sana o dominio propio de sí mismo, que también se ve en versículos de la Biblia asociados a hombres y a mujeres. Ok, interesante. Sí, súper interesante también entender que eso se escribió en el siglo I después de Cristo, en un contexto de cultura grecorromana en el que habían influencias muy fuertes del hedonismo y de todas estas cosas de exaltar lo físico, y obviamente aquí Pablo lo que trata es de enseñarnos o mostrarnos que debe prevalecer el valor interno o intrínseco de las personas antes que las apariencias. De hecho, por eso dice a sí mismo, habla de decoro, pudor, modestia. De los peinados ostentosos me llama la atención que, y lo mencionabas también hace un rato, que usaban unos peinados demasiado exagerados y usaban unas mallas de oro para sostener el cabello. Lo que yo me imagino eso ahora debe ser, Incómodo. Uy, sí. sí, imagínate que uno le da ahí un... Y creo que tiene sentido que entonces, uy, sí, te imaginas no tener Sí, piojos con eso, sí, pues. terrible. Entonces, tiene sentido que haya un consejo de decoro, de recato, de buen juicio, que es como que, oye, hay unos excesos por allí, no te vayas a esos Y excesos. como que evidencia como la importancia de que ese dominio de alguna manera estuviera definido no por cosas externas, decía uno de los autores, sino por la gracia de Dios y que la obra del Espíritu Santo fueran como esos principios que gobernaran nuestros atavíos, como no necesitas ese nivel de exageración y más bien fíjate en cómo estás expresando ese pudor, esa modestia, ese decoro, que creo que por centrarnos o cerrar la discusión a un objeto, tampoco hacemos la reflexión hoy, actualmente, como de, bueno, sí, no uso X cosa, pero hacia dónde va mi conducta en Total, otros contextos, total. Mm, hacia dónde va mi pudor, la modestia o el decoro, no solamente con un objeto reconocido actualmente como joya, sino con muchas otras cosas que hoy podrían estar tomando ese lugar. Y lo mismo aplica para el texto de Pedro, porque si bien en el versículo 3 habla de que de prácticamente lo que debemos evitar, es decir, peinados ostentosos, y los adornos, etcétera, a veces nos olvidamos de la segunda parte de ese versículo número 4 que dice que debemos enfocarnos en lo interno, en el corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible. Entonces, ¿de qué sirve no usar joyas si no tenemos un espíritu afable y apacible?
pienso que a veces leemos lo que queremos leer, pero no leemos todo el texto que nos está dando. Un consejo, por un lado, evite los excesos, modestia, prudencia, buen gusto, y por otro lado, nos está diciendo, enfóquense en lo interno, en un espíritu afable y apacible. Lo importante es lo que el Señor ve en nuestros corazones. Él tiene la capacidad de ver eso y nadie de nosotros, ninguno de nosotros tiene la posibilidad de hacerlo. A mí me llama la atención que tanto quienes se van hacia una postura del no, como los que se van hacia una postura del sí, sí coinciden en una cosa. Y voy a leer o a hacer relación de uno de los autores, y es como este principio de la búsqueda de las cualidades internas, reflejada a partir de una conducta externa, es un cuchillo de doble filo, dice el autor André Reis, porque los cristianos que tratan de hacer del exterior el centro de su identidad personal a través del adorno excesivamente ostentoso, pues es un error, pero también a aquellos que tratan de hacer de la abstención de los adornos el centro de su identidad cristiana. Entonces, es un, como él dice, un cuchillo de doble filo. Y también me llama la atención cuando dice que la lectura correcta del pasaje revela que debemos evitar prohibiciones taxativas sobre el adorno que pretenden hacer del exterior una marca registrada del testimonio cristiano. Este énfasis en el exterior es justamente todo lo contrario de la intención de Pablo y Pedro. Claro. La prohibición del adorno invierte la intención del texto bíblico al hacer del exterior una prueba de fe. Y el otro autor dice, cuidado por creer que o centrar nuestra experiencia cristiana en una norma establecida, no caer en un orgullo espiritual porque yo sí estoy haciendo X cosa mientras que el otro no lo está haciendo, que sería caer en una especie como de legalismo y de juicio. Entonces, llama la atención que aunque hayan posturas distintas, coinciden en que tenemos que tener cuidado con el lugar que se le da a esa postura. En resumen, el uso de las joyas desde nuestra perspectiva cristiana, o sea, no deberíamos enfocarnos en la apariencia, ¿sí? Sino seguir trabajando es más en nuestro corazón. Y como hemos quedado en otros episodios, la invitación es ustedes o cada uno de nosotros estudiar y que sea el Espíritu Santo el que también nos ayude según nuestro entendimiento y el momento en el que estemos viviendo, qué es la decisión que vamos a tomar y cómo queremos honrar, ¿cierto? Me parece que eso es algo de lo que yo me quedo hoy. Okay. Yo quedo con más preguntas que respuestas y quedo con más dudas que certezas, pero al mismo tiempo fue chévere revisar este tema porque nos muestra la complejidad del ser humano, de coger algo pequeño y volverlo gigante. Y los invito pues a que hagan su propio estudio. Yo no tengo las respuestas y no esperamos tener las respuestas acá. Esto es solamente una reflexión bien sincera acerca de un tema que consideramos bien complejo. Y lo que creo que compartimos con la reflexión que hemos hecho en este día ha sido que el Señor ve nuestro corazón y Él sabe el valor que tenemos. No necesitamos probar nuestro valor a través de nada, ni de joyas, ni de nada. Y creo que eso es muy lindo cuando reconocemos que nuestro valor está en lo que el Señor ha hecho por nosotros, en la sangre que derramó por nosotros. Yo quiero, antes de cerrar, corregir algo que dije hace un momento, y es cuando hice la acotación de Abraham, pues la metáfora de Abraham y el infierno, hace referencia a la parábola de Lázaro y el rico, que está en Lucas. Entonces, para que no es que Abraham haya ido al infierno, pero se le dan la parábola para que no queden en mi historia errada. 16. Lucas 16. Sí está Abraham por ahí, pero Abraham no va al infierno. Yo sí dije, santo cielo, ya no había leído esa historia, tengo que estudiar. Y es una parábola, Bueno, amigos, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Cerralo Bien. Chao.